Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves, esto es Lifters. Hoy toca preguntas y respuestas y como siempre, ya sabéis que puedes dejar la tuya en ivyamazares.com/podcast. Por cierto, algunos me decís, Iván, te dejo la pregunta y es que veo que no salen los episodios. Vale, sí, es que tengo un documento en el cual pues voy apuntando todas estas preguntas y claro, al final salen por orden. O sea, si una me llega hace 2 semanas, va saliendo esa antes que no la que me llega, por ejemplo, mañana. Entonces, bueno, al final ya digo que van saliendo todas y si queréis que haga más episodios de preguntas y respuestas, por ejemplo, una semana decís, esta semana podemos hacer preguntas y respuestas miércoles y jueves. Bueno, pues también lo podemos hacer. O sea, algunas semanas sí, así vamos adelantando más y yo qué sé, si os gusta más, pues lo hacemos de esa manera. Total, que como digo, vamos hoy con las preguntas y empezamos por Santiago que dice, ¿recomiendas creatina en etapa de definición? De ser así, ¿qué cantidad más o menos? Te escucho cada mañana. Un saludo. Bueno, pues gracias Santiago, me alegro un montón de que te sean de ayuda estos podcasts. Y en el tema de la creatina, sí, la recomiendo, ¿por qué no? O sea, es un suplemento que nos ayuda más que nada a mantener un poco el rendimiento, no nos tapa, o sea, no acumula, por así decirlo, líquido que se vea luego de una forma fea a nivel de espejo y estamos retenidos, no, porque es una retención a nivel intramuscular, que con esto todavía sigue habiendo mucha duda. Oye, Iván, ¿la creatina tapa o no tapa? Bueno, pues no tapa porque es una retención, como digo, que es a nivel muscular y por lo tanto no nos vemos como más retenidos de líquido. Así que, si recomiendo o no la creatina, bueno, pues sí, es un suplemento que está bien, que lo podemos tomar durante todo el año y en etapas de definición pues también. Y de ser así, ¿qué cantidad más o menos? Bueno, pues lo mismo de siempre. Podemos hacer una fase de carga si es que no la hemos tomado antes, pero yo siempre recomiendo tomar 0,1 gramo por kilo de peso durante todo el año, todos los días y ya está. Los días de descanso, pues también la podemos tomar. O sea, no hace falta que la dejemos esos días. No tiene interferencia ninguna, por lo tanto, no te preocupes en ese sentido. Si pesas 70, 7 gramos. Si pesas 80, 8 gramos. Si pesas 100, pues 10 gramos. Entonces, 0,1 gramo por kilo de peso sería la cantidad más o menos correcta a utilizar de este suplemento. Laura dice, antes de hacer cualquier ejercicio, hago unas series de aproximación. Estas las debo contar dentro de las series totales que hago en una sesión. Por ejemplo, mi PR en sentadilla es 60 kilos, pero antes de levantar esta carga, hago una serie de 8 repeticiones con 20, otra igual con 40, otra con 50 y luego ya con mi peso máximo. ¿Es esto lo mejor para hipertrofia? Llevo relativamente poco tiempo y no sé qué es lo mejor para ganar masa muscular. Bueno, pues lo haces bien realmente, porque si tu PR en sentadilla es 60 kilos y como dices, haces una serie de 8 repeticiones con más o menos 20 kilos, otra con 40, otra con 50 y luego el peso máximo, bueno, es una manera de aproximar que me parece correcta. Pueden ser 20, pueden ser 25, pueden ser 45, al final el peso, como digo, es un poco lo de menos porque lo interesante aquí es ir poco a poco acercándonos a ese peso máximo que vamos a utilizar en la serie ya efectiva. Pero yo no lo contaría como trabajo total. Estas series van aparte, estas series son de calentamiento y por lo tanto, si el primer ejercicio, una sentadilla, haces 4 series, pues que esas 4 series empiecen a contar a partir de la que metes esa carga ya efectiva. No que empiecen a contar estas porque si no, entonces estás haciendo como 3 series un poco a medio gas, ¿no? Por así decirlo, son como de calentamiento. Entonces, en el momento que digas, venga, pues ahora meto ya mi peso máximo y hago tantas repeticiones, pues esa sería la primera serie efectiva y a partir de ahí empezaríamos a contar las siguientes. Entonces, el tema de la aproximación, pues yo lo veo bien como lo haces, pero el tema de contar las series no. Cuéntalo a partir de la primera que es efectiva y eso en todos los ejercicios. Por supuesto, no hace falta que hagas 4 o 5 series de aproximación en cada ejercicio. En el primero sí, pero en los siguientes con 1 o 2 es más que suficiente. Y de esta manera sería la mejor forma para generar hipertrofia, como dices, porque estás un poco perdida, no sabes qué es lo mejor, pues ya te digo que la forma de calentar la estás haciendo bien, pero el tema de contar las series no. Al final estás sacando menos series o menos trabajo efectivo por sesión. Así que hazlo así y seguramente mejores mucho más, Laura. Ron dice, hola Iván, en primer lugar quería agradecerte por aquí el plan que estamos llevando de entreno, que me está gustando y enganchando mucho. Bueno, pues gracias Ron. Ron es un chico que la verdad le da bastante caña, llevamos trabajando ya algo de tiempo y la verdad que le da muy muy duro, se esfuerza un montón y los resultados están poco a poco saltando a la vista. Así que sigue así Ron. Y me dice, quería preguntarte y así compartir la duda. ¿Contar o controlar macros es más importante que controlar o contar calorías a la hora de consecución de objetivos o sencillamente van de la mano? Un abrazo y a seguir fuerte con el plan. Bueno, pues Ron, te diría, ya sabes que yo trabajo con macros. Trabajo en el sentido de que si te doy una cantidad de proteínas, de grasas y de hidratos de carbono a la que tienes que llegar, pues eso me es mucho más importante que no decir, tienes que llegar a tantas calorías. No, porque de esta manera estamos haciendo una división un poco más clara. Si yo te digo que tienes que llegar a tantas calorías y no te digo nada más,
muchas personas van a estar un poco perdidas y seguramente el porcentaje de macros quizás no sea demasiado óptimo para la ganancia de músculo. Pueden comer mucha más grasa que hidratos, pueden comer muy pocos hidratos y no rinden lo suficiente, la proteína se quedan un poco ahí. Entonces, si yo te digo, tienes que llegar a estas cantidades mínimas, tanto de grasas, de proteínas y de hidratos, pues con eso vamos bien, porque además semana a semana vamos ajustando el plan en el sentido de que si bajas de peso y estamos intentando definir, venga, pues vamos bien con esta cantidad de hidratos, la proteína la mantenemos, la grasa según vamos viendo las fotos, pues también la vamos manteniendo o la bajamos. En definitiva, podemos ir ajustando mucho mejor el plan de esta manera. Luego las calorías es indiferente porque realmente si yo te doy una cantidad de macros, vamos a poner el ejemplo de que tú estás intentando ganar masa muscular y te doy la cantidad de 300 gramos de carbohidratos los días de entrenamiento y los días que no entrenes vamos a bajarlo a unos 230 gramos, ¿no? Por así decirlo. Si lo hacemos así, de esta manera podemos ver semana a semana cómo va evolucionando tanto con fotos como el peso en la báscula y podemos ir ajustándolo mucho mejor, porque si vas bajando o te vas manteniendo decimos, venga, pues vamos a subirlo un poco más. Por ejemplo, los días que entrenas pierna o los días que tienes una sesión un poco más demandante, subimos en 30-40 gramos la cantidad de hidratos de carbono. Las proteínas vamos a intentar sobre todo llegar a esos 2 gramos por kilo de peso y la grasa pues quizás incluso si consumimos ya suficiente cantidad de hidratos pues la podemos subir también un poco más. Entonces es mucho mejor esto porque podemos jugar mucho más con las cantidades que no decir venga pues comías 3000 pues ahora vamos a comer 3100 y ahora 3300. Bueno, es otra manera de verlo pero a mí no me gusta tanto. Y sé que quizás esta forma de contar macros y demás puede ser un poco más liosa, sobre todo si no tenemos mucha experiencia, pero a mi modo de ver, sin duda alguna, marca una diferencia en cuanto a la recomposición corporal. Los macros tienen su función, las calorías son importantes, pero si nos ajustamos a una cantidad de macros, ya vamos a estar cumpliendo, queramos o no, con una cantidad de calorías necesarias. Así que, para mí, es mucho más importante controlar los macros que no simplemente fijarnos en las calorías que ingerimos. Carlos dice, ¿cuán importante es dar días de descanso al mismo músculo antes de volverlo a trabajar? Es decir, si por adaptación de la semana me tocarían 2 días seguidos ejercicios de pectoral, ¿recomendarías dejar un día de descanso o no pasa nada? Un saludo y gracias. Pues no pasa absolutamente nada. De hecho, mira, te voy a decir algo. Hay muchas personas que entrenan con frecuencia 1 ciertos músculos y les va genial. De hecho, son músculos que les tienen ya muy desarrollados y por lo tanto dicen, venga, pues lo bajo a frecuencia 1 y de esa manera este músculo no se come al resto. Por ejemplo, el pectoral es un músculo que en muchas personas está rezagado, pero en otras no, en otras responde muy bien y si le damos una frecuencia 2 o una frecuencia 3, lo más probable es que, por así decirlo, cuando nos miramos al espejo, como que lo tenemos descompensado con respecto al tríceps, al hombro, y no nos gusta eso, no queremos eso. Entonces, tanto con el pectoral, como con la espalda, como con los brazos, las piernas también, por ejemplo, a mí las piernas me responden muy bien. De hecho, yo siempre es algo que he intentado compensar porque las tengo bastante más grandes que lo que es el torso. Claro, aquí depende mucho de lo bien o mal que nos responda un grupo muscular y por lo tanto debemos elegir una frecuencia u otra. Y en cuanto a los días de descanso que debemos dar a un músculo antes de volverlo a trabajar, deberíamos, por un lado, mirar esto y por otro, mirar que no estemos todavía fatigados de esa primera sesión de entrenamiento. Si hay que dejar 2 días, se dejan 2 y si hay que dejar 5 o 6, pues se dejan 5 o 6. Nos pasará, por ejemplo, con ejercicios para el tren inferior, que suelen generar muchísimas agujetas, muchísimo dolor muscular de aparición tardía y resulta que pasan 2 días, 3 días, 4 días y seguimos con esas agujetas, con ese dolor. Bueno, pues no pasa nada, o sea, simplemente dejamos más días de descanso y volvemos a darle caña cuando estemos recuperados. Tampoco hace falta obsesionarse con esto demasiado, en el sentido de que no hace falta que desaparezcan por completo las agujetas. Yo, por ejemplo, a veces he entrenado con cierto dolor todavía, pero eso también me ayuda a recuperarme más pronto y no significa que el rendimiento sea peor. Ahora bien, no es lo mismo entrenar un grupo muscular a los 2 días que entrenarlo a los 5. Y hay que valorar todo, hay que valorar cómo estamos de recuperados, cuáles son nuestras sensaciones, cómo estamos descansando, cómo estamos comiendo. Así que no hay una respuesta universal para esto, pero como me dices, si te toca 2 días seguidos ejercicios de pectoral y el primer día ya estás muerto, yo no metería 2 días seguidos, o sea, intentaría hacer otra planificación para que haya mínimo una separación de 1 o 2 días. A mí entrenar el mismo grupo muscular varios días seguidos, a no ser que sea un grupo muscular pequeño, como los brazos o cosas del estilo, pues no me gusta. Así que, bueno, eso ya es mi opinión personal. Ya te digo, yo 2 días seguidos de ejercicios de pectoral no metería.
Si a ti te responde bien, si tú progresas mejor, lo puedes hacer. O sea, no te estoy diciendo que no lo hagas, pero ya te digo, los días de descanso que debes dejar de por medio, debes de valorarlo tú en base a tus sensaciones, en base al progreso que estés teniendo y todas estas cosas. Así que sin más, hasta aquí el episodio de hoy de preguntas y respuestas. Nos escuchamos ya de nuevo aquí el lunes en Lifters, con más cosas que tengo preparadas para contaros. La verdad que se me van acumulando los temas, pero bueno, poco a poco. Así que sin más, como digo, espero que paséis un buen fin de semana y sin más nos escuchamos pronto. ¡Chao!